geografías. Vemos que a nivel táctico, pues quizá Estados Unidos está en lo que nosotros denominamos fair value, precio justo, y ahí tenemos un posicionamiento un poquito más neutral en los niveles actuales, que está prácticamente pues, en máximos históricos. Europa es la zona la que vemos pues, menos querida, ¿no? Con menos flujo de inversión y que está cotizando con un descuento de dígito simple alto respecto a sus medias históricas. Y emergentes, ahí hay que ser selectivos, pero también vemos valor. O sea, ahí la verdad es que está cotizando pues, con descuentos de doble dígito en el entorno del 15-20% con respecto a sus medias históricas. Eso a nivel táctico. A nivel estratégico buscamos carteras globales, con presencia fundamentalmente con foco en mercados de crecimiento, Estados Unidos, mercados emergentes, eso por la parte de renta variable. Y si nos vamos a la parte de renta fija, obviamente en esta situación de políticas monetarias tremendamente acomodaticias, ¿no? Inclusive pues, con Banco Central Europeo, con tipos al cero, inclusive abre la puerta a los tipos en negativo, pues hemos visto cómo el discurso de Sintra, ¿no? De Draghi la semana pasada, pues llevó los tipos de interés de la deuda pública pues, todavía más abajo, ¿no? o profundizando en tipos negativos, en el caso de Alemania, en algunos plazos, ¿no? en otros países de la eurozona, con lo cual ahí en deuda soberana vemos poco valor, poco atractivo, salvo en momentos puntuales de tensionamiento de mercado o determinadas geografías, como puede ser a lo mejor Italia, por la particular situación idiosincrática que está viviendo, pero como digo, en términos generales, deuda soberana, poco valor, y buscar también diversificación en renta fija, ¿no? La eurozona se está, de alguna forma, está siendo resiliente a, bueno, pues a cierto tipo de eventos, ¿no? Importantes en los que desde el año más o menos 2013 pues la economía viene creciendo en terreno positivo, ¿no? Y además esta demanda doméstica viene apoyada por crecimiento de empleo, ¿no? Estamos a día de hoy más o menos en los mínimos de tasas de paro, en torno al 7,8% en la eurozona, y además viene acompañados también de, estamos viendo ya incrementos en los salarios reales, con lo cual, bueno, pues como conclusión básicamente hay ciertos riesgos todavía encima de la mesa, Brexit, guerra comercial, eventos geopolíticos, pero los datos macro, la realidad es que bueno, pues ha habido cierta desaceleración, pero con signos de recuperación de la actividad empresarial. Y básicamente proponemos dos maneras de gestionar. Una sería cuando estamos en ese momento del hito tecnológico que no se sabe muy bien cuál es el modelo que va a triunfar, diversificar la cartera lo mayor, digamos, de la manera más amplia posible, porque además hay muchas pequeñas compañías, muchas startups incluso, que son tan jóvenes que no se puede prever. Ahí hay una frase que utilizan mis gestores que es muy gráfica, que es utilizar el esquema de los picos y las palas, referido a la fiebre del oro, ¿no? Decían que la fiebre del oro, todo el mundo los exploradores iban a encontrar oro y que muy pocos lo encontraban. Y que realmente lo interesante ahí era montar la tienda de los picos y las palas cerca de las exploraciones, porque esa persona sí que iba, o ese empresario sí que iba a sacar beneficio. Cuando estamos en ese momento de innovación tecnológica y no sabemos cuál va a ser el modelo definitivo, lo que sí que sabemos es que hay muchas compañías de componentes auxiliares que sí que van a estar ahí, sea cual sea el ganador. Y es el caso, por ejemplo, que ponen siempre el ejemplo del vehículo eléctrico. En el vehículo eléctrico no se sabe quién va a ser el ganador, si van a ser de las nuevas, van a ser las tradicionales que están invirtiendo en vehículo eléctrico, pero se sabe que las baterías van a ser de ion litio. Ese sería el enfoque, digamos, en el inicio del hito, y cuando ya se sabe realmente, cuando se ha hecho la criba, cuáles son los ganadores, ahí sí que sí podríamos apostar por una cartera un poquito más centrada, ¿no? más enfocada a los ganadores, que además en ese momento es cuando realmente se producen crecimientos exponenciales, como hemos visto en los últimos años, ¿no? Hemos hablado de consumo y de sector farma, y es algo en lo que estamos invirtiendo en Europa, pero también estamos invirtiendo en algo que es cíclico y poco popular, ¿no? Y son los autos. Por ejemplo, tenemos la exposición autos, que es un sector que está cotizando pues, a 4 o 5 veces beneficios, con unas dinámicas de transformación en un momento en el que
Todos los sectores yo creo que están en plena transformación de sus modelos de negocio, pero qué duda cabe que el sector autos pues también está impactado por el tema del coche eléctrico, del coche autónomo, y no tenemos que olvidarnos que por el tema de regulación pues también todo el tema de las emisiones diésel. Ayer veíamos inclusive pues un profit warning de Daimler al hilo de este tema, ¿no? Ha comentado antes Raquel en su intervención ese incremento de la clase media, que sin duda es una magnífica noticia, porque supone una distribución mayor de la renta y un más compartir lo que hay entre todos los que habitamos este planeta. Pero supone otras muchas cosas, efectivamente. A día de hoy, la producción mundial requeriría, a tasa de renovación, digamos, 1,7 planetas, y solo tenemos uno. Entonces, cuando incorporemos esa nueva India, ¿no?, esos nuevos 1.300 millones de euros, no hay para tanto y por lo tanto hay que hacer ese ejercicio de tener en cuenta el cuidado del planeta y de las personas que habitamos en él. Y eso es lo que ha hecho la Comisión Europea con ese plan de finanzas sostenibles, que básicamente lo que intenta es redirigir flujos de financiación hacia economía sostenible. Los estima en 180.000 millones de euros anuales, y para eso, en mi opinión, de una forma desmedida e inadecuada, porque yo con el fondo del asunto estoy muy de acuerdo, pero con las formas no tanto, pues lo que hace es incorporar obligaciones en materia de sostenibilidad en todos los agentes financieros. Los tipos de interés están muy bajos, todos lo sabemos, porque no hay inflación y porque no hay crecimiento. Hemos hablado del envejecimiento de la población, hemos dicho pues la población envejece y si envejece pues no se endeuda, consume distinto, consume menos. Y si creemos en los datos de la ONU, pues la población a nivel mundial está envejeciendo. Y el crecimiento de la población, también las tasas de crecimiento se están reduciendo. En el siglo pasado la población mundial creció al orden de un 270% y se prevé que para este siglo pues, el crecimiento de la población sea en tasas alrededor del 70%. Y el envejecimiento, pues según datos de la ONU, en base 2000, el porcentaje de la población mundial en franjas de edad superior a 60 años, en el 2050 será de 3 veces el peso que tenía en el año 2000. Y las franjas más jóvenes, de menos de 10 años, de 10 y 20, se van a mantener muy estables. Con lo cual, la tendencia de la población mundial es de envejecimiento y de menor crecimiento. Pero vamos a establecer un corolario. El corolario es el siguiente. Si el BCE cambia la política actual y se regermaniza y entra una persona que vuelve a las esencias alemanas, esperemos que no, España tendrá un problema, ¿vale? Un problema muy serio, porque entonces hay que financiarse en los mercados financieros, tanto públicos como privados, y la cantidad de pasta que hay que refinanciar es muy elevada, ¿vale? Solo un dato, España es de los países de la OCDE que tiene mayor deuda externa, en torno a 1 billón, la mitad de la cual es pública. Mientras esté el BCE, magnífico. Si el BCE no hace lo que hace ahora, señales de alarma. El entorno actual es TMM. Desde que se rompe Bretton Woods, el entorno es TMM. Previo a Bretton Woods es imposible aplicar TMM. ¿Por qué? Porque había un patrón oro. Y la política monetaria tenía que encargarse de garantizar una paridad con el oro. Y los tipos de cambio eran fijos. A partir de la ruptura de Bretton Woods, los gobiernos occidentales empiezan a emitir divisas por decretos legislativos con tipos de cambio flotantes. Esto quiere decir que la política monetaria ya no tiene que garantizar una paridad con el oro, no tiene por qué ser restrictiva, y podemos emplear la política fiscal y monetaria para generar pleno empleo.